Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jason David Enciso Fonseca. Pertenezco al programa de Ingeniería Industrial. Aquí lo hace costar mi documento 21. Y hoy voy a hacer la presentación de los conceptos fundamentales de las leyes básicas de circuito. Entonces, los contenidos que vamos a hablar hoy son la ley de Ohm, la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff y la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La ley de Ohm. La ley de Ohm es una fórmula científica que establece la relación que existe entre la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico. La fórmula fue desarrollada por el físico y matemático George Simon Ohm en el siglo XIX y en sus investigaciones descubrió la resistencia eléctrica, por lo que a consecuencia de ello y en su honor esta se mide en ohms. La fórmula de la ley de Ohm nos dice que I es igual a V sobre R y nos hace referencia a que la I es igual a la corriente, la V es igual a los voltios y la R es igual a la resistencia. Continuamos. Seguimos con la ley de voltaje de Kirchhoff. Es también conocida como la ley de tensión de Kirchhoff, con sus letras abreviadas de la L, la T y la K, y nos dice que establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es igual a cero, y está expresada matemáticamente así. Nos dice que la suma de todo es m es igual a 1 y v sub m, y todo esto es igual a cero. Y acá también nos dice que donde es el número, m es el número de tensiones o el número de ramas en el lazo, y V sub 1 es la mésima tensión. Continuamos con la ley de corriente de Kirchhoff. Establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera cerrada es de cero. Entonces aquí también lo tenemos, dice que la sumatoria de n es igual a 1 y sub n es igual a cero. Todo esto es igual a cero. Entonces nos dice que la ley se basa en el principio de la conservación de la carga, donde la carga en coulombios es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos. Por definición, un nodo es un punto de red eléctrica en el cual convergen tres o más conductores. Esta primera ley confirma el principio de la conservación de las cargas eléctricas. Seguimos con la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura y nos dice que la variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. Por ende, en la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. Por el contrario, en otros elementos como el carbono o el germanio, la resistencia disminuye. Experimentalmente se comprueba que para temperaturas no muy elevadas, la resistencia a cierta temperatura viene dada por la expresión R sub T es igual a R sub 0 por, entre paréntesis, 1 más teta mal, por T menos T sub 0. Entonces acá nos especifica que donde R sub 0 es la resistencia de referencia a la temperatura T sub 0, teta es el coeficiente de temperatura. Para el cobre es el coeficiente de temperatura. Nos explica que para el cobre teta es igual a 0,00393. Y el T sub 0 hace referencia a la temperatura de referencia en la cual se conoce R sub 0. Bueno, en esta actividad tengo una pregunta que nos hace la guía y dice que ¿en qué consiste, un cortocircuito? Entonces, un cortocircuito es una falla eléctrica, defecto en el aislamiento o en la conductividad en el sistema eléctrico. Este se produce cuando dos conductores de distinta polaridad o fase entran en contacto físico entre sí, habiendo perdido la cobertura aislante entre ellos. Se puede producir tanto en circuitos de corriente alterna como en circuitos de corriente continua. El contacto directo provoca que la resistencia del circuito baje hasta cero,
generando un aumento brusco de la intensidad de la corriente y perdiendo el equilibrio. Según la ley de Ohm, la diferencia de potencial que se aplica entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el conductor. El aumento de la intensidad de la corriente es tan elevado que si no se interrumpiera el fluido eléctrico, en cuestión de milisegundos se podría derretir el aislante del cableado por las elevadas temperaturas. En un circuito de corriente continua, el cortocircuito se produce por el contacto entre el polo negativo y el polo positivo, que es como el más conocido. Y nos dice que en el cortocircuito de corriente alterna se produce por la unión del neutro y la fase, o entre dos fases. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Esta fue mi explicación acerca de los puntos a tratar. De antemano les agradezco la atención y muchas gracias.